Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. El segundo libro de Samuel, capítulo 4, del 1 al 12, nos presenta sobre la muerte de Isboset. Sabemos que aquí, dentro de su contexto histórico, en este versículo 9 que hoy subrayamos, nos dice: pero David respondió a Recab y a su hermano Baaná, hijos de Rimón de Beerot: vive Yahvé, que libró mi vida de todo peligro. Hasta ahí entonces encontramos este versículo 9. Es la primera respuesta en este encuentro que tiene David con Recab y Baaná. Hakura ueruina Isboset akan. Recordemos que ellos entran, van, quieren congraciarse con David, lo matan, lo asesinan, incluso quiere demostrar y quiere subrayar directamente que es una traición, una falta contra el derecho humano. Ya ve, en ese tiempo ni existían estas cosas, o por lo menos no se decían. Peña en su vive ciertamente que sí, porque lo que David está defendiendo es eso, el derecho de la persona. Aquí dice y te presenta que a la misma portera, que era la que limpiaba, por ejemplo, el trigo, también ella había quedado dormida. Entonces, ¿qué? Estamos en una siesta. Isboset incluso está en su cama, en su pieza, en su cuarto, en su casa. Cuando respetáis, hoy que veis a Pepete, no dice nada, no dice ni que Isboset se despertó, no dice que escuchó un Pepete, ojo paz, o yuca te llegue. Y peor todavía, porque después dice que enseguida, una vez que lo maten, le cortaron la cabeza a ellos. Es decir, continúa el mal sobre otro mal. Eso es para decir, decíamos, nosotros tenemos aquí el dominio sobre este hombre a quien ya le hemos matado. Pero queremos sacar provecho de esto. Ahí está. Y eso es lo que David absolutamente no acepta. Queremos quitar provecho de esto que estamos haciendo. Yarajata Peña Cangüe, Yahwerajata David, él ahora es el rey de Judá, pero con esto estamos diciendo que todo el poder que tenía Isboset, que ya era un gobierno muy débil, y ante Yahwerajaña, Moipe y Pobe ya Jamansha, Ore Ave, Roinen Die David, Hana Avero Yucama, al hijo, peor todavía de tu peor enemigo, Saúl. Recordemos que detrás de todo esto también se está mirando y se está entendiendo la cuestión de la dinastía. Porque, oye, pues no hubo la monarquía, Gina. Y la monarquía significa, yo soy el rey, y después ¿quién sigue? Y después sigue mi hijo, que tendría que ser en este caso Jonatán, ¿se acuerda? Pero ya hemos hablado tantísimo de esto en el primer libro de Samuel, en el capítulo 18, interesante cuando David se conocen con Jonatán
Jonatán enseguida movió su espada, su brazalete, su cinturón, su capa. Todo esto significa, David, ya vamos a saber, tema ven después lleva porque vos tenés que ser el rey. Y así, es una intriga de palacio ya es VPA, sobre todo de parte de Saúl, que ve con malos ojos ya esta amistad después de David con su amigo Jonatán, porque ya Jonatán parece que ya le está entregando todo el poder a David. A David iba a reformar ahí porque cuando vienen entrando en la ciudad, incluso se acuerdan estas doncellas, estas mujeres que le reciben a Saúl y a David, comienzan a entonar con las panderetas, a bailar. Saúl mató a 1000, David mató a 10.000, Saúl mató a 1000, David mató a 10.000. Entonces, allá y temo y Saúl, veo pillaba y tema. Y por eso comienza toda esta intriga palaciega, decíamos nosotros. Ya conocemos, hemos estudiado bastante, capítulo por capítulo, versículo por versículo, y aquí encontramos el contexto histórico, ¿verdad? Que es la historia de la muerte de Isboset, que es el hijo de Saúl. Y después de la muerte de Saúl y Jonatán, Isboset, que fue proclamado rey por Abner. Con Abner o Manomaí, traición pellizcante a hijo, a que lo mata. Se debilita el liderazgo ahora de Isboset, era tan débil, y aprovechan de esta situación dos que tendrían que ser leales. David, cuando estuvo incluso con el rey Aquís, filisteo, los enemigos peores de Israel, sin embargo, David nunca atentó contra la vida de Aquís el rey. Incluso Aquís le nombró nada más y nada menos como su jefe personal, su jefe de guardia con sus 600 soldados que tenía David a su disposición. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. De Yarañe ETV cumple 3 años. 3 años compartiendo la palabra de Dios las 24 horas del día. Te invitamos a celebrar con nosotros este aniversario muy especial. Sábado 5 de abril, 19 horas, misa de acción de gracias en la parroquia San José Obrero, Senador Long Casilillo. 20 horas, cena de celebración. Polideportivo de la parroquia San José Obrero. Acompáñanos a dar gracias a Dios por este camino de evangelización y crecimiento. Más informes al 0981 50 50 36. Escuches la voz del Señor, que le está hablando a tu corazón. No le resistas ni quieras seguir como un rebelde, porque Él está esperando a la puerta a que le abras tu corazón para entrar y morar junto a ti toda la vida. Canta conmigo. Entra Jesús, toma mi ser, toda mi
ti, entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas. Cántalo conmigo. Entra, Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti. Entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas, Señor, cuánto me amas, Jesús, cuánto me amas, Señor. Oh, 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 oh. Cuánto me amas, Señor. Dale un aplauso grande al Señor, dáselo de corazón. Esta noche puede ser inolvidable, el comienzo de una nueva vida con el Señor. Entra, Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti. Entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas. Díselo. Entra, Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti. Entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas, Señor, cuánto me amas, Jesús, cuánto me amas, Señor. Oh, 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 oh. Cuánto me amas, Señor. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación.
Queridos amigos, iniciamos con la palabra del Señor. Estamos con el segundo libro de los Reyes, capítulo 5, del 1 al 15a. En aquellos días, Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era hombre notable y muy estimado por su señor, pues por su medio el Señor había concedido la victoria a Siria. Pero siendo un gran militar, era leproso. Unas bandas de arameos habían hecho una incursión trayendo de la tierra de Israel a una muchacha que pasó al servicio de la mujer de Naamán. Dijo ella a su señor: si mi señor pudiera presentarse ante el profeta que hay en Samaria, él lo curaría de la lepra. Fue Naamán y se lo comunicó a su señor diciendo: esto y esto ha dicho la muchacha de la tierra de Israel. Y el rey de Siria contestó: vete, que yo enviaré una carta al rey de Israel. Entonces tomó en su mano 10 talentos de plata, 6,000 siclos de oro, 10 vestidos nuevos y una carta al rey de Israel que decía: al llegarte esta carta sabrás que te envío a mi siervo Naamán para que lo cures de la lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras diciendo: ¿soy yo Dios para repartir vida y muerte? Pues me encarga nada menos que curar a un hombre de su lepra. Dense cuenta y verán que está buscando querella y guerra contra mí. Eliseo, el hombre de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras y mandó a que le dijeran: ¿por qué has rasgado tus vestiduras? Que venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Y así continúa esta historia, queridos amigos. Primero, la lepra. La lepra significa nuestros pecados. Y aquí esta muchachita que entiende y que sabe, allí hay un profeta, es decir, Dios, que puede curarnos de la lepra. Todos nosotros estamos leprosos, queridos amigos, lastimosamente, pero con la corrupción. Porque saben que la lepra te carcome la piel, la carne, el hueso. Pende un poco a lleva, pende pomia de imba. Esa es la lepra, ese es el pecado, eso es lo que está carcomiendo. También podemos poner el famoso ejemplo, lleva cupiilla, lleva. Y además el cupií comienza por el centro, por adentro comienza. Entonces, caru, jopen botella, güey. Ya ande mapei pirecue, llevan. Nación Pirecue, yandereta, yandaja ei Paraguay, sino que Pirecue, porque oye carupá lleva, o carulo mitad, Lima ya o caru, Lima cajuya. Entonces, queridos hermanos, es importante que entendamos la palabra de Dios. Y aquí, ciertamente que el rey no entiende lo que está pasando, porque humanamente hablando dice: no, este me está buscando guerra. Eso también podemos decir: ¿será que nosotros podemos curar esta lepra? No, que vengan aquí, le dice Eliseo, porque yo le mostraré que es el Señor el que nos puede curar de nuestra lepra. Es Dios el único, queridos hermanos, que nos puede ayudar a salir de esta corrupción. No hay por otro. Y bueno, y es una forma muy sencilla, porque después le dice: báñate 7 veces en el río Jordán. Yo pensaba que iba a hacer algo, le iba a rogar a su Dios y me iba a sacar la lepra. No, queridos hermanos. Para salir de la corrupción es demasiado sencillo. Ya Yahú 7 veces, lavar tu conciencia, lavar tu vida. Deja de ser corrupto. Hagamos bien las cosas, seamos honestos. Así de sencillo. Bueno, pidamos esta gracia hoy a través también del profeta Eliseo para nuestra vida, nuestra familia, nuestra iglesia. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando
este segundo libro de Samuel, capítulo 4, versículo que va del 1 al 12. Y principalmente tenemos el versículo 9, eso es lo que nosotros estamos subrayando, ¿verdad? En este momento, que nos dice que David respondió a Recab y a su hermano Baaná, hijo de Rimón de Beerot: vive Yahvé, que libró mi vida de todo peligro. Es decir, está mostrando aquí David y dice, bueno, el Señor libra mi vida de todo peligro. Ahora podemos pensar también, ¿será que David aquí se está también él congraciando con estos dos que vienen? Parecería eso, ¿verdad? Porque viene y le trae la cabeza, ellos llevaron la cabeza de Isboset a David en Hebrón y le dijeron, aquí está la cabeza de Isboset, hijo de tu enemigo Saúl. Se agrega hoy de tu peor enemigo Saúl. Y dice luego que atentaba contra tu vida, Vende yuca seba que lleva, o joven de la Picueri, con sus mejores soldados, Amner al frente del ejército. Bueno, en fin. Y aquí parece cuando él grita, vive Yahvé, ¿verdad? Vive Yahvé, que me ha salvado de todos los peligros. Vive Yahvé, que libró mi vida de todo peligro. Ahora, ¿será que está diciendo viva Yahvé porque Pepe Borujina Isboche a Canhuego ave y tereía awi Yahvé me terei pm porque vende vale terei apenas hemos puesto uma, ¿verdad? O sea, dice aquí que me ha liberado de todo peligro. ¿O será que David está pensando hacia atrás? Porque es cierto también que el papá, ¿verdad? De Isboset, Saúl, es cierto lo que ustedes me están diciendo, Recab y Baaná. Hoy Yahvé ha vengado al rey, mi señor Heishbeibe, de Saúl y su linaje. Aquí por eso traemos la cabeza de Isboset, hijo de tu peor enemigo Saúl. Siente peor a Moisés. De lo peor que puede existir. Y lo más importante que sepas y que recuerdes es que Saúl atentaba contra tu vida. Y entonces ahora recibe, ¿verdad? Porque Dios puso en tu mano. Entonces, es como pensar también si David exulta aquí, o como que dice, viva Yahvé, que libró mi vida de todo peligro. De todo peligro de atrás contra Saúl, contra Amner, contra el ejército, esos mejores soldados que iban como para matarlo. ¿O será que David está diciendo, viva Yahvé, que libró mi vida de todo peligro, ahora de Isboset? Entonces, que ahora el Señor una vez más me libra de todo peligro. Vida de atrás, vida histórica pasada, pisada, o vida presente, realidad ahora. Esta interjección que encontramos aquí, este grito de júbilo de parte de David. Pero ya se atañande. Vamos a continuar. Estamos ahora en el versículo 9. Y entonces, Dios, queridos amigos, esta interjección, vamos a procurar entrar un poco sobre esta expresión de David. Es el Redentor nuestro en los momentos de angustia. Siempre el Señor es nuestro Redentor en tiempo de angustia. Esto es lo que nos muestra el autor sagrado, Jopeala Osura Yasein. Y David se había enfrentado a numerosas dificultades. Tiene que huir, tiene que correr, tiene que ir buscando situaciones. Después, por lo menos, se le unen también, dice, otros que no estaban de acuerdo con Saúl en su manera de gobernar. Se volvió un pequeño dictador y veo ya posea, nos enducía al pueblo, nos enducía a la gente. Sin embargo, David, reuniendo, primero eran 400 hombres, después llegan 600. Incluso aquí, en un momento cuando ellos quieren ir y van hacia los filisteos, allí, aquí incluso le dicen, sí, Peyú Beicó, Orendie, a ver, Ore ciudad, no hay problema, yo tuve Beicó, Orendie. Sin embargo, David rehúsa eso, justamente para no, como se dice, 2 gallos en un gallinero, o no que la Beicó iba ahí. Entonces, él rehúsa eso, renuncia a ese regalo que le está ofreciendo a Aquís, que le dice, vení, viví aquí con nosotros en nuestra ciudad. Hey, Bonancho,
MNTC, y así le designó Sikelagdis, un poco más al sur, una ciudad donde ellos podían vivir, y ahí que ellos se organizan. Y bueno, agradecerle a David, por eso que él tenía palabra de honor. Y eso es lo que el autor sagrado siempre nos quiere mostrar con respecto a las actitudes del rey David. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. ¿Quién podría ser el guardián de los tesoros más valiosos que hay? ¿Quién podría cuidar el corazón del rey? ¿Quién podría enseñarle a caminar? ¿Quién sino un santo para esta misión de ser en la tierra el papá del Salvador? Alguien como tú, dócil a su voluntad, que confíe sin dudar, dispuesto a acompañar a María y a Jesús. Como tú yo quiero ser, como tú quiero creer, como tú siempre ser fiel, como tú, San José. Como tú, San José. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto?
Ñande Yarañe ETV cumple 3 años. 3 años compartiendo la palabra de Dios las 24 horas del día. Te invitamos a celebrar con nosotros este aniversario muy especial. Sábado 5 de abril, 19 horas, misa de acción de gracias en la parroquia San José Obrero, Senador Long Casilillo. 20 horas, cena de celebración, polideportivo de la parroquia San José Obrero. Acompáñanos a dar gracias a Dios por este camino de evangelización y crecimiento. Más informes al 0981 50 50 36. Te vi tan grande y poderoso, mas tú viniste a mí, pequeño y frágil. En lo alto te busqué y a la vereda de mi vida te acercaste. Tuya fue la iniciativa. Me extravié buscándote en el vasto cielo y en lo más terrenal de mí tú me encontraste. Estabas dentro de mí, más íntimo a mí que a mí mismo. Me sorprendiste dentro. Para mi humana condición fue una excusa de tu gracia, un pretexto de tu amor. Siendo león, preferiste ser cordero, no te aferraste a tu grandeza, abrazaste lo pequeño. Extravié buscándote en el vasto cielo y en lo más terrenal de mí tú me encontraste. Estabas dentro de mí, más íntimo a mí que a mí mismo. Me sorprendiste dentro. Para mi humana condición fue una excusa de tu gracia, un pretexto de tu amor. Siendo león, preferiste ser cordero, no te aferraste a tu grandeza, abrazaste lo pequeño. Por amor, y yo
la cruz. Oh, vas camino de la cruz. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando con el libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 4, del 1 al 12, la muerte de Isboset. Isboset, hijo de Saúl, se enteró que Abner había muerto en Hebrón. Quedó muy abatido y todo Israel se alarmó. Entonces ya habíamos hablado de esto y habíamos dicho, el gobierno de Isboset se debilita. El jefe, el que estaba al frente, Abner, que fue asesinado por Joab. Entonces, evidentemente, él queda muy abatido. Ya sabíamos que el que manejaba el ejército y el que llevaba adelante el ejército era siempre Abner. Era prácticamente un títere en manos de Abner. Pero Abner posiblemente le pone también a Isboset porque quería asegurarse y decir, a de Yahuerecojina Saúl ve. El ejército y las otras tribus iban detrás de Saúl, estaban con Saúl. Buenas o malas actuaciones de Saúl, pero se acuerdan, oína con las tribus del norte. ¿Y qué pasa aquí, queridos amigos? Cuando Abner se da cuenta que muere Saúl y sus hijos, entonces algo tenemos que hacer. Oye, por acá, Isboset, pero por lo que vemos, de Irimbae, porque Isboset aparece de repente aquí. Aparece de repente en este lugar. Y entonces, cuando le tenemos aquí a Isboset, se nos va describiendo y se nos va diciendo cómo era Isboset. Y era muy flojo, en síntesis, muy flojo. Y aquí con la muerte de Abner, peor. Porque aquí entonces él queda abatido y por lo tanto todo Israel también se alarma. Abner, que siempre fue el jefe nuestro, el que nos manejó, el que nos llevó, el que nos ofreció la vida en este lugar. Todo Israel se alarmó. El hijo de Saúl tenía dos jefes de guerrilla, uno se llamaba Baana y el otro Recab. Eran hijos de Remón de Beerot y benjaminitas, pues Beerot era considerada como parte de Benjamín. Los de Beerot habían huido a Gitaim y allí viven como extranjeros hasta hoy. Por otra parte, Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Él tenía 5 años cuando llegó a Yisrael, noticia de la muerte de Saúl. Y Jonatán, su nodriza, la cargó para huir, pero en la precipitación de la fuga el niño cayó y quedó lisiado. Se llamaba Mefiboset. Y después aquí ya comienza la otra parte del 3. La planificación había yucada a este hijo de Saúl. Los hijos de Rimón de Beerot, Recab y Baana se pusieron en camino. Y cuando el sol apretaba llegaron a la casa de Isboset que dormía la siesta al mediodía. La portera que limpiaba el trigo también se había quedado dormida. Entonces los hermanos Recab y Baana, sin ser notados, entraron en la casa mientras Isboset dormía en la cama de su cuarto. Lo mataron, luego lo decapitaron y recogieron la cabeza y marcharon toda la noche por el camino del Arabá. Llevaron la cabeza de Isboset a David en Hebrón y dijeron al rey, aquí está la cabeza de Isboset, hijo de tu enemigo Saúl, que atentaba contra tu vida. Hoy Yahvé ha vengado al rey, mi señor, de Saúl y su linaje. Bueno,
esta es la historia, ¿verdad? Desde el 5 se nos muestra esta traición, alta traición de Ayub, porque eran soldados del mismo ejército de Isbosheth. Cuando ven que él se debilita, o no mamner, va él ya potañande, dañande pues acá hay con Ángela David contra miaren, va él ya tuñande ya. Y por eso viene toda esta problemática. Pero en fin, aquí que nosotros hoy subrayamos el versículo 9, pero David respondió a Recab y a su hermano Bana, hijos de Rimón de Berot. Vive Yahvé que libró mi vida de todo peligro. Libró mi vida de todo peligro. Bueno, aquí entonces se le presenta directamente a un David que exulta, ¿verdad? Y agradece. Ahora nosotros decíamos, ¿será que está agradeciendo lo de antes, que Dios siempre le liberó? ¿O está agradeciendo a Recab y a Baana que le están trayendo la cabeza del hijo de su peor enemigo, Saúl? Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Mientras Catalina Ulfsdotter, nacida en 1331 en Suecia, cavilaba una noche sentada a orillas del río Tíber sobre la forma de acopiar más documentos y recabar más testigos para impulsar el proceso de canonización de su madre, Santa Brígida, se desbordó el río Tíber y la creciente amenazaba con anegar buena parte de Roma y de paso, claro, causar muchos estragos. Entonces la hermosa joven entró orando al agua y al instante el torrente cedió mansamente y volvió a su cauce sin dejar huellas ni heridos. El portento pronto fue conocido por toda la ciudad y llegó a oídos del Papa Urbano VI, que impresionado no solo abrió la causa de canonización de la santa sueca, sino que además promulgó el 3 de diciembre de 1378 la Constitución Apostólica, o sea, la aprobación oficial de la Orden del Santísimo Salvador que Santa Brígida había fundado. Así pudo volver tranquila al monasterio Catalina, al monasterio de Vadstena en Suecia, que era la matriz de la orden y fue ratificada como abadesa del convento y superiora de la orden. Esta Catalina era la cuarta hija de Santa Brígida, quien al morir su esposo Ulf Gudbrandsson abrazó la vida religiosa. Y aunque a los 13 años también fue dada en matrimonio por su padre, contra su voluntad, como le sucedió a su madre, convino con su esposo, que era un hombre muy piadoso llamado Edgar von Kieren, que vivieran en castidad. Él aceptó y lo cumplieron a cabalidad. A sus 19 años, durante una visita de Catalina a Santa Brígida, ya viuda, en Roma, falleció su marido y por fin pudo cumplir su sueño de vestir los hábitos y se convirtió en la mano derecha de su progenitora en 1350. Desde ese momento, unieron sus esfuerzos para afianzar su congregación y siempre juntas oraban, ayunaban, pedían y repartían limosnas, atendían a los menesterosos, cuidaban y sanaban a los enfermos, peregrinaban y predicaban por toda Europa y Tierra Santa, y hacían milagros a cuatro manos, hasta que murió Santa Brígida en 1373. Entonces Catalina se echó al hombro la comunidad y desde la casa matriz en Vadstena, en Suecia, con mucha firmeza e indiscutido liderazgo, fue trazando el rumbo de la Orden del Santísimo Sacramento, que pronto se extendió por todo el viejo continente. A la madre Catalina de Suecia, como ya la llamaban sus hermanas, que le fue reconocida en vida su santidad por su vida austera, su ejemplo aleccionador, su incansable apostolado, su constante ayuno
y su persistencia en la oración, pasó los últimos días y meses de su vida aquejada por una dolorosísima enfermedad. Pero en vez de gemir o lamentarse, siempre se gloriaba de que el Señor le permitiera, para crecer espiritualmente, ese dolor. Con sereno estoicismo, Santa Catalina de Suecia falleció el 24 de marzo de 1381 y por el crecido número de los milagros realizados por su intercesión, fue inscrita en el libro de los santos por el Papa Inocencio VIII en 1484. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a Santa Catalina de Suecia que así como ella, aprendamos a ser constantes en la búsqueda de los objetivos propuestos, claro, con la ayuda de Dios. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Los pitufos ya llegaron a Burger King. ¿Y vos estás listo para embarcarte en una nueva aventura al ritmo de la música y con muchísima diversión con tus pitufos favoritos? Vení ya y llévate los juguetes coleccionables de los pitufos. 12 juguetes en total, uno con cada cajita King Jr. Burger King, your way. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 4. Leemos el versículo 9. David respondió a Recab y a su hermano Baaná, hijos de Rimón de Beerot. Vive Yahvé, que libró mi vida de todo peligro. Bueno, aquí miramos Dios es nuestro Redentor, ¿verdad? En los momentos de angustia. Siempre es allá, ella David obró sapuquebe, y siempre, ¿verdad? Dios que me libera, vive Yahvé, yo digo, que me libró, que libró mi vida de todo peligro, libró mi vida de todo peligro, versículo 9. David, sabemos que se había ya confrontado con muchas dificultades en su camino, persecuciones, batallas, traiciones. Sin embargo, en lugar de depender de la violencia o la venganza, escuchen bien, queridos amigos, confió en que Dios era quien lo había librado de cada peligro. Queridos amigos, esto es importante, porque aquí está la base y lo que nosotros después entendemos cuando Jesús va a decir, amen a sus enemigos, recen por sus enemigos, pidan, perdonen a sus enemigos. La verdadera novedad, ciertamente, que Jesús va a hacer eso, al decir, amen, recen, perdonen a sus enemigos. Pero hoy se cañan de a través de David. Entonces nosotros también en el Nuevo Testamento, ya es Jesús, hijo de David. Jesús, hijo de David, porque miramos las características de David, el rey David. Había unas características magníficas, esenciales y fundamentales para la vida del alter Christi. Jesús, como una comparación directamente con las actitudes positivas del rey David, pero que ahora nosotros, seguidores, alter Christi, otros Cristos, también continuadores de esta consigna. Por eso que siempre decimos que este libro es un libro político, para político, porque las cosas. Porque entre nosotros hay casi como una pelea, ¿verdad? Una pelea continua, pero lastimosamente que no es para buscar el bien de la comunidad y de la sociedad, sino que estamos buscando el bien simplemente de un grupito o de los grupitos de los que subimos de acuerdo a mis intereses. Veo acá, ve que ya con la nuevo gobierno, pero yupía. Hoy como sea, no hay contrato y hoy le va a etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué? Porque vamos a andar a la gente. Entonces, otro listo, fuera. Un día de hora voy a la Necuan web, allá no aparece, iba a la Necuan ya, y los desconocidos, allá, de ya, de Juve, ¿entienden? Y esas son cosas, muy primitivas, del primitivismo, ¿verdad? Si nosotros vivimos el Evangelio, si nosotros vivimos lo que dice la Biblia, principio, ella repetita pesan y hayagove. No, yo por lo menos les digo bien que no es ese el objetivo de la Biblia. La Biblia tiene como objetivo leer, entender, hacer una verdadera exégesis mirando su contexto histórico. Pero vean de cuál y hablan de mensaje de Guanaye. Con esas actitudes mirar un poco
cómo aplicar a nuestra vida y a nuestra sociedad. Vean, y dice el estudio bíblico, upea la Biblia. Nadie ya ve, cualquier otra cosita, en un sentido simplemente de la literatura tampoco. El Papa Benedicto XVI es el que escribió bastante bien, ¿verdad?, en su reflexión también. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el sentido pastoral, el sentido de evangelización? Porque como tiene libro pedagógico, como tiene libro hoja de ruta, ahora nos tiene que llevar a actitudes bíblicas, a actitudes que nos presenta Dios a través de los personajes. Él hace aquí, vive Yahvé, que libró mi vida de todo peligro. Entonces es Dios, redentor nuestro en los momentos de angustia. Y David se había confrontado, decíamos, a tantas dificultades, persecuciones, batallas, traiciones. Sin embargo, en lugar de depender de la violencia y de la venganza, confió siempre en el Señor. Y por eso, como lección, ¿verdad?, para nuestra vida, queridos amigos, cuando nos enfrentamos ante momentos difíciles, porque entre los detalles con los momentos difíciles, en lugar de actuar impulsivamente o con desesperación, es mejor mirar nuestra misma historia, nuestra vida, positiva o negativa, como dentro del plan de salvación del Señor. A través de lo bueno o a través de aquello que nos está sucediendo. Por lo tanto, la justicia pertenece a Dios, queridos amigos, no a la traición, como hicieron estos dos personajes. Pensaron que al matar entonces así a Isboset, ellos estaban ayudando a David y que recibirían una recompensa. Entonces, queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.